la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, querido televidente, a un nuevo programa más, A la Luz de la Verdad. Le damos primeramente que todo las gracias por todo el tiempo que nos lleva acompañando todos estos años en el canal. Sin duda es una nueva plataforma, pero que nos ayuda también de esta forma a poder entregar el mensaje de la palabra de Dios, poder razonar los principios de las Escrituras que son muy necesarios. Como nuevamente estamos en un día más necesitando de sus visualizaciones, vamos a dejar a nuestro pastor, quien va a saludarlos primeramente para poder comenzar con el mensaje. Que Dios lo bendiga, pastor. Bien, estimados televidentes, yo personalmente doy gracias a Dios por tener la oportunidad de conversar con ustedes y espero que todos estos momentos de conversación que de alguna manera hemos logrado tener puedan ser útiles para sus vidas, ¿no? Y al menos ustedes como hijos de Dios, igual que nosotros que queremos ser, tenemos dos alternativas: aprender o corregir. Entonces yo en este minuto estoy en el tema de poder aprender lo que ustedes puedan pensar de que estamos equivocados, lo que estamos exponiendo, pero de verdad estamos exponiendo lo que nosotros hemos estudiado de la Sagrada Escritura. Y siempre es bueno escuchar otras opiniones. Ahí está nuestro correo, está la página de la iglesia y en diferentes maneras de conectarnos, como es la dirección de nuestro ministro allá en San Rosendo y Laja, para poder aclarar cualquier cosa que sea importante en la palabra de Dios, porque lo importante es naturalmente hacer la voluntad de Dios. El Dios de paz le bendiga. Amén. Y como nuestro mismo pastor lo decía, la página web www.idnp.cl es la dirección que tenemos. Ahí están todos los documentos. Gracias por la visita también que le han dado hasta el momento. Y ahí también está la dirección que decía nuestro pastor, www.idnp.cl en la página, y iglesiasiglo21@gmail.com es la dirección del correo electrónico si quiere poder escribirnos y así hacerlos cualquier consulta acerca de la escritura. Antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimados amigos y hermanos de la iglesia que ven nuestro programa, es importante hacer una reconsideración en virtud de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Primero que todo, debemos acordarnos del tiempo del levantamiento popular, cuando en la práctica la mayoría de los países del mundo tuvieron esta efervescencia de parte de las personas, ¿no es cierto?, que dejaron a los países en cierto modo en estado de crisis, ¿no? Y las instituciones también. Y después rematamos con esta pandemia que ya lleva un año, y la verdad de las cosas que ha obligado a mucha gente a mirar a la religión como tal vez como una ventana, tal vez como cierto grado de curiosidad, tal vez por miedo. Lo importante es que hay un verso en la Biblia, en el Salmo 42, que hace notar, ¿no es cierto?, el estado espiritual de las personas que amamos a Dios y que nos sentimos acorralados con tantas cosas que están aconteciendo ahora, sabiendo, por cierto, que ya estamos en el tiempo del fin. El Salmo 142 dice, en una parte dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Este es un momento de las personas religiosas, porque la religión va a tener un lugar importante en la vida de las personas en la medida de que vaya transcurriendo el tiempo. Pero es importante también darse cuenta cómo llegó esto de la religión a la humanidad. Las cosas hay que tratar de conocerlas desde su origen, desde su nacimiento, y así tendremos una certeza absoluta de lo que es la verdad. Este precioso párrafo del Salmo 52 grafica con plenitud la característica más peculiar y distinta del género humano sobre los demás seres vivientes, como lo es la necesidad de Dios. Desde las remotas culturas se puede distinguir el rastro imborrable del instinto religioso de la humanidad. Este fenómeno tan singular que desdice categóricamente las propuestas de la teoría de la evolución, pues se sabe de ciencia cierta que no existe dentro del reino animal una especie que tenga, de la cual haya heredado el ser humano el instinto religioso a través de algún proceso evolutivo, ¿no? Entonces la religión es un instinto humano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la procedencia de los seres humanos de Dios. Del instinto religioso congénito del ser humano surge la necesidad de la adoración a Dios, como un cordón umbilical que une al creador con su obra, la humanidad. Sírvanos esta metáfora para darnos cuenta que así como el nexo de la vida no nace del hijo hacia la madre, ¿no?, del mismo modo tampoco la adoración puede ser normada por el hombre para establecer una relación de justicia con Dios. Al leer el capítulo 13 de Mateo, encontramos a nuestro Señor Jesús hablando del reino de los cielos a través de diferentes parábolas, donde lo compara primero con la semilla sembrada, luego lo compara con un grano de mostaza, desde otra perspectiva lo compara a un hombre que se dedica a buscar perlas, y también usa la semejanza de la red y los peces hasta llegar a la levadura. Al terminar el discurso, pregunta a su discípulo, ¿habéis entendido esto? ¿Es cierto? Las parábolas las conoce casi todas las personas, así que no vamos a dedicarlas. Vamos a estudiar por encima algunas de ellas para que podamos darnos cuenta que tenemos que llegar a una meta que nos va a hablar de cómo se ha generado la religión en el mundo, ¿no? Bien. En el ámbito religioso cristiano se dan dos interpretaciones para el principio. Cuando hablamos, ¿qué es el reino de los cielos? Para algunas personas, el cielo, que supuestamente está preparado para los hijos de Dios, ¿cierto? Esa es una definición que tiene la sociedad religiosa. El cielo físico, es un lugar que está preparado para los hijos de Dios.
Otra definición que se da es el gobierno divino que procede del cielo, independiente del hecho sobre cuál es nuestra posición, sobre cómo y dónde reinarán los justos. Pero generalmente no nos hemos puesto de acuerdo en eso, pero sabemos que el reino de los cielos procede del cielo, por eso se llama tal. Podemos estar como válida estas posiciones dentro de un contexto determinado. El término reino también puede circunstancialmente referirse al gobierno o al territorio donde vivirán los hijos de Dios. Pero entremos ahora al capítulo 13 del libro de Mateo y analicemos algunas de estas parábolas. La primera de estas se habla de alguien que salió a sembrar. Lo puntual es mostrar cuál puede ser el rendimiento de la simiente, dependiendo del terreno donde fue esparcida. No hay discusión al decir que cuando se está hablando de la simiente que se siembra, se está aludiendo a la palabra de Dios. Este es el tema central de esta primera parábola, ¿no? La segunda parábola que está ahí en Mateo dice: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra la buena simiente en su campo. Y nuevamente nos podemos dar cuenta que la simiente tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora, esta vez comprometida la simiente con la siembra de la cizaña, que sin lugar a dudas representa la divulgación, ¿no es cierto?, de algo diferente a la palabra de Dios. No podemos decir que si es diferente y es contraria a la palabra de Dios, es una simiente negativa, una simiente falsa. Por eso que la Biblia la llama la cizaña. La tercera parábola que encontramos ahí dice, compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, que tomándolo algunos lo siembran en el campo y sembrando esta semilla tan pequeña, más pequeña que todas las simientes, llegará un día a ser el más grande de todos los árboles. En la primera lectura de esta parábola, al parecer, cuando se habla del reino de los cielos, se está refiriendo al lugar donde irán los justos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué se podría decir que este es el lugar más pequeño de los lugares del mundo? Si se habla de el reino de los cielos, no es una cosa mínima, ¿no es cierto? Entonces, esto no puede ser una interpretación correcta. Más incorrecto aún sería suponer que aquí se está refiriendo al gobierno de Dios. El gobierno de Dios no puede ser lo más chico que existe en el universo. Difícilmente puede alguien pensar que el gobierno divino sea el menor de todos los gobiernos de la sociedad. Entonces, nuevamente debemos coincidir que el grano mostaza, como la pequeña simiente, tienen que ver con la palabra de Dios, desde el punto de vista de la importancia que le confiere a la humanidad. Y eso sí que puede entenderse así, porque realmente, si bien es cierto, la Biblia es uno de los libros más leídos del mundo, no por eso significa que haya que el grupo de personas que lee la Biblia y que se sujeta a la Biblia sea el grupo más grande de la sociedad. Eso de ninguna manera, ¿no? Sin lugar a dudas, el mundo no está interesado en la Biblia. Y si miramos el estado de la cristiandad en general, nos daremos cuenta que aun quienes se dice ser cristianos, no dan a esta la importancia que se merece. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, las declaraciones de la Iglesia Católica respecto a lo que es la Biblia, ellos declaran que primero es la tradición, ¿no es cierto?, de ellos, que crearon, y enseguida vendría la Biblia. Entonces, no es precisamente lo que nosotros debemos comprender como la verdad, refiriéndonos a la palabra de Dios. Entonces, es importante que vayamos considerando estas cosas, ¿no? El asunto principal para mí en esta hora es poder que nos demos cuenta que solo una parábola de este capítulo nos trata de la palabra de Dios como tema central. Para aclarar lo relativo al tema que nos preocupa, veamos ahora la parábola que aparece en el versículo 23 del capítulo 13 de Mateo. Aquí se compara al reino de los cielos con la levadura que es puesta por una mujer en 3 medidas de harina. Como la misma escritura nos señalan en este relato, debemos entender que esta es una parábola. Entonces, siendo una parábola, ¿no es cierto?, debemos ahora
tratar de aclarar qué elementos son los que se identifican o los que representan esta figura literaria. ¿Está claro? En este particular caso, único en la Biblia, cuando la levadura representa el conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Se entiende que la primera amasijo que pudo ser la mujer, donde colocó la levadura, es el periodo de tiempo desde Adán a Abraham, la segunda medida, ¿no es cierto?, desde Abraham a la nación de Israel, y la tercera medida es la Iglesia de Dios, el nuevo pacto, ¿no? Se entiende esto luego que Mateo 16, verso 6, nos muestra cómo el Señor Jesús critica la doctrina de los fariseos, llamándola precisamente levadura. Entonces, generalmente el término levadura en la Sagrada Escritura aparece como una cosa negativa, sobre todo cuando se refiere a la prédica. Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros que la levadura puede representar la palabra verdadera de Dios o la palabra de mentira, como lo hacían los fariseos, cuando reclamaba a Dios que los fariseos hablaban mucho de las escrituras, pero las escrituras las habían preparado a su conocimiento y las entregaban según el conocimiento de ellos y no en realidad en el espíritu de la palabra de Dios. Dice, luego en diferentes partes de la Sagrada Escritura encontramos a la iglesia representada por una mujer, de modo que es correcto pensar que la mujer que tiene la levadura es la iglesia. La levadura es el conocimiento de la verdad y está en la iglesia. Finalmente, las tres medidas de harina, donde la mujer pone la levadura, representan las tres diferentes épocas o grupos sociales donde la iglesia le ha correspondido convivir y testificar la palabra verdadera. Veamos ahora las tres medidas de harina, ¿no es cierto?, con levadura una por una. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, refiriéndose a la necesidad de luchar por la santificación, explica a los judíos que han alcanzado el llamado a Dios a través del imperio de la gracia, que aún habiendo sido ingerido en el pueblo de Dios, nuestro compromiso es superior al pacto que Dios hizo con Israel. Natural, pues siendo rescatados de nuestra bajeza, se nos abrió el camino para integrarnos a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, del 22 al 23. Entonces ahí tenemos nosotros lo que podríamos llamar la primera medida de harina, ¿no es cierto?, de ese periodo, que la religión fue diferente, era una forma natural de servir a Dios, ¿cierto? Por esencia, los hombres se inclinaban delante de Dios y la servían. Además, obviamente, como dice Juan capítulo 1, dice la presencia del Hijo de Dios como el Verbo en el principio de la sociedad, ayudó, digamos, a que hubiera un sentido de lo que Dios quería del género humano, ¿no es cierto? Esta es una revelación bastante importante para que no la consideremos y que ha sido lamentablemente olvidada por el mundo cristiano en general. La iglesia del Dios vivo ha existido por siempre. Se inició con la congregación de los primogénitos y fueron parte de ella todos los santos que vivieron desde Adán hasta Abraham. Eso, cualquiera que lea la Biblia se da cuenta que había una estructura social que Pablo después la denomina en Hebreos 12, la denomina como una iglesia. Entonces la iglesia ha existido siempre. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y siempre tuvieron ellos, no había nada escrito, pero tenían una comunicación directa con Dios, porque Dios vivía entre medio de ellos. El principio era el verbo, dice, y el verbo era Dios, ¿es cierto? Entonces, eso lo tenemos que entender de esa manera. Fueron parte de esta medida de harina, ¿no es cierto? Desde Adán a Abraham, dijimos. Luego, con Abraham, a través del pacto de la circuncisión, cuando Dios llama a Abraham, ¿no es cierto?, entonces va a identificar ahora a su simiente a través de este símbolo carnal que es la circuncisión. Entonces, Dios abre una puerta por donde deberán entrar quienes quieran ser sus hijos. Ciertamente, el pueblo de Israel era el pueblo formado por Dios, porque Dios no creó
O sea, no, Dios no llamó del mundo a Israel, sino que Dios creó a partir de Abraham su propio pueblo, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, ellos eran el pueblo, pero si alguna persona quería servir al Dios de Israel, naturalmente tenía que pasar por este proceso, que era el proceso de la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que desde Abraham hasta Moisés corresponde a la segunda medida de harina que aparece ya en Mateo, ¿no es cierto? Luego, finalmente, consumada ya la incredulidad de Israel, el propio Señor Jesús denuncia: he aquí, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de la redención de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 21 de Mateo, verso 43, en virtud de que Israel no podía ser mejor que sus dirigentes, ¿no es cierto? Y los dirigentes ya sabemos nosotros cómo estamos. Las personas verdaderamente, aunque hay tantos lectores de la Biblia, no alcanzan a hacer la diferencia de la Biblia que nosotros conocemos en la actualidad. Porque todas las cosas, ¿no es cierto? Todas las cosas que nosotros están escritas en la Biblia ahora tienen que ver más bien con la historia misma de la Biblia, ¿no? Israel, y cuando ustedes ven varios reyes de Israel, los reyes tenían una ley, y esa ley decía que durante su periodo debían transcribir la ley, y debían conocer la ley absolutamente, ¿no es cierto? Pero hubieron muchos reyes malos, particularmente en Israel. En Judá se mantuvo mejor la situación, y cuando cuando ya se habían separado Israel y Judá, ¿no es cierto?, y caen sobre Israel los asirios, destruyeron todo lo que tenía que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Los israelíes perdieron todo lo que tenía que ver. Fueron sacados todos los grandes sabios de Israel, llevados a diferentes partes de Babilonia también, porque Babilonia también estaba bajo el dominio de los asirios, ¿no es cierto? Y los sabios y todo lo que era el templo y todas las cosas se destruyeron. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en ese momento los pobres, la gente más humilde, la gente temerosa de Dios, ¿no es cierto?, que quería saber la verdad? Se dirigieron a Jerusalén, ¿no es cierto? Y ahí en Jerusalén indagaron poder conocer la verdad de Dios. Y ahí se les entregó a ellos un texto verdadero de lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. 120 años más tarde, algo así, cae el reino de Judá, y los fariseos y los saduceos, que eran sus dirigentes, no fueron ellos. Ellos no se iban a humillar a ir donde los pobres israelitas que quedaban, la gente desechada de las riquezas, no le iban a preguntar por la ley de Dios, sino que ellos empezaron con esta trama que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como esto de la Biblia no escrita, ¿no es cierto? Entonces ellos empezaron a cambiar muchas cosas y a cambiar muchas leyes, ¿no es cierto? Entonces, los gordos, los verdaderos de la Biblia, que está escrito en el Pentateuco, la gente lo lee muy poco. La historia, por supuesto, las lee porque salen muy bonitas prédicas de ahí. El Nuevo Testamento, por supuesto, lo leen porque dice ahí que la ley quedó clavada en la cruz. Pero, por ejemplo, entender lo que dice el Pentateuco, definitivamente la gente en la realidad no lo hace. A ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Dice, Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya presente en Israel, le dice: he aquí, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de él. Ahí terminó la excelencia por un tiempo, la excelencia de lo que era el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y muere nuestro Señor Jesucristo, derrama su sangre, y el derramamiento de su sangre, tal como liberó a los israelitas que estaban en Egipcio, nos liberó a nosotros, que no somos israelitas, carnales, ¿no es cierto? Nos liberó de esa condición impropia que teníamos y que nos impedía ser verdaderamente hijos de Dios. Y ahí entra ahora, entra a la situación de la existencia de la iglesia primitiva. Y aquí hay muchas cosas, hermano, muchas cosas que lamentablemente la gente no las está leyendo, no las conoce, o no les está dando importancia.
Imagínense que el grupo cristiano más grande que existe hoy día, sin lugar a dudas, la Iglesia Católica Apostólica Romana, no hay nada que decir de eso. Pero ¿qué pasa? Ya lo hacía ver yo en la primera parte de la conversación, que ellos no aceptan de ninguna manera que la Biblia sea superior a las tradiciones de ellos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, ¿no es cierto?, es considerar ellos que el papado parte con el apóstol Pedro, en circunstancias que el apóstol Pedro llegó hasta el año 67, 69, por ahí murió, y ahí la iglesia no era todavía, no existía la iglesia. Cuando usted lee las cartas de Pablo, por ejemplo, lo más cercano a que haya iglesia, que encuentran en las cartas de Pablo a Timoteo, ahí encuentran un grupo de personas, ¿no es cierto?, y nombra algunas del apóstol Pablo que habían sido de la iglesia y que se rebelaron contra la iglesia y empezaron a hacer reuniones en otra parte. Puede que de ahí haya salido la iglesia católica, quién lo sabe, ¿no es cierto? Pero el nacimiento público de la iglesia católica apostólica romana aparece con Constantino, ¿no es cierto?, que era un emperador pagano, absolutamente pagano, y nunca, a pesar de haber levantado esas grandes reuniones para concordar la religión, él nunca dejó de ser un pagano. Eso tenemos que reconocerlo nosotros. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de la historia. Una cosa es la religión a partir de la creación de Adán y Eva hasta Abraham, es una cosa. Y de Abraham a Moisés es otra cosa. Y de Moisés a nuestros días es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? El primer periodo era un periodo de religión natural. Dios nos hizo, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros de alguna manera instintivamente convergimos a Dios. La sociología estima, ¿no es cierto?, que eso no es así. Ellos dicen que el hombre, como no sabía lo que era un rayo, no sabía lo que era un relámpago, no sabía lo que era un temblor de la tierra, tenía miedo y se empezó a crear sus propios dioses. Y así nace la religión. Pero no es lo que nos indica la Biblia. Eso es lo lamentable. La Biblia nos dice absolutamente otra cosa muy clara, ¿no es cierto? Desde un principio el hombre tuvo relación con Dios porque Dios creó al hombre. Y eso nadie lo puede probar de una manera diferente, ¿no es cierto? Bien. El segundo periodo, ¿no es cierto?, que parte con Moisés adelante, es absolutamente diferente al primero. En el primero, y sin lugar a duda, encontramos, por ejemplo, al sacerdote Melquisedec, no encontramos un templo, no encontramos salas de reuniones. Entonces, era una religión natural, a tal punto de que el hombre donde quería se inclinaba y donde quería sacrificar a Dios. Pero la cosa es que nosotros tenemos que probar si en ese tiempo existía o no existía verdaderamente una dirección de Dios respecto a cómo debían ser las cosas. En primer lugar, cuando leemos los primeros versículos del Génesis, nos damos cuenta que la institución del sábado está. Dios no está instituyendo el sábado, aunque la Biblia dice reposo para vosotros, ¿no es cierto? Pero no es que nosotros llegó el sábado y nos levantemos más tarde y después del almuerzo tomamos una gran siesta o nos pongamos a ver tele. No. Es un día separado, ¿no es cierto?, para la adoración a nuestro Dios. Él no nos impide que la semana nos dediquemos al trabajo y a todas esas cosas y a ganar dinero y a buscarnos la vida, ¿no es cierto? No lo impide. Pero sí nos dice que el sábado es su día. Y lo consagró y lo hizo santo. Entonces, cuando a la iglesia protestante, particularmente la iglesia, y aprendiendo las lecciones de la iglesia católica, dice que no hay en la Biblia un día santo, que son todos los días iguales, están equivocados. Si basta leer la Biblia y darse cuenta que el sábado es el mandamiento de Dios por excelencia en el capítulo 13, el 31, el 32, el 34 del Éxodo, Levítico capítulo 23, en fin, tantos versículos que hablan de que el sábado es una cosa santa, y santa significa separado para Dios, no separado para mi carne, ni para mi descanso, separado para Dios. Entonces, existía eso. La gente también supone que no existía nada más que a nosotros nos hiciera pensar de que podía haber una forma de adoración. Bueno, cuando nosotros entendemos el concepto de pecado, vamos a entender que existe la ley. Porque dice la palabra en 1 de Juan, dice,
porque el pecado es la transgresión de la ley. Si no hubiera habido ley, porque ellos hablan de la ley que inventó Moisés y nada más, si no hubiera habido ley, habría sido injusto que Dios castigara a Caín, porque no había ningún mandamiento que dijera no matarás. Por eso nosotros decimos, si lo castigó, es porque él transgredió una ley. Y cuando transgredió una ley, naturalmente iba a merecer el castigo. Cuando ustedes llegan al capítulo 4 de Génesis, se dan cuenta que en el capítulo 4 de Génesis había una generación de los descendientes de Caín total y absolutamente separado de la costumbre de Dios, además del paganismo, además se da uno cuenta que los matrimonios eran diferentes, que la crianza de los hijos era diferente, y nos podemos dar cuenta que se fue creando otra cultura, pero no, eso no quiere decir que Dios no había. Finalmente, el principio elemental lo tengo anotado por acá, no quería que se me olvidara, pero se me olvidó. Aquí está. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, versos 1 al 32, ¿no es cierto? Está el sábado como mandamiento de Dios. En Génesis capítulo 4 está la adoración y el sacrificio. En capítulo 4, versos 9 al 11, ¿no es cierto? Está la prescripción del homicidio, cuando Dios castiga a Caín. En capítulo 7, aquí hay una cosa que es bien interesante. Cuando venía el tiempo del diluvio, dice que Dios habló con Noé y le dijo, ¿no es cierto?, de los animales de la tierra, tomaréis de 2 en 2, los animales limpios, ¿no es cierto?, y los que no eran, no, los animales inmundos de 2 en 2 y los animales limpios de 7 en 7. Pero no hay, usted lee todo el Génesis y se da cuenta que no hay ninguna revelación de Dios que diga cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos. Pero Noé lo hizo como Dios mandó. Y eso quiere decir que él tenía el conocimiento. Y si él tenía el conocimiento de animales limpios y animales inmundos, entonces la ley existía y ellos la cumplían. Entonces la iglesia parte del principio. Ahora, indudablemente, que cuando nosotros hablamos de animales inmundos, ¿no es cierto?, Dios no ha creado animales inmundos. Toda la obra de Dios, cuando la vemos en el capítulo 11 del libro de Levítico, bendijo el todo. Cuando terminó la obra de la creación, bendijo el todo. Y ahí habían serpientes, habían cerdos, habían todo lo que nosotros llamamos ahora animales inmundos. Pero cuando Dios crea la ley alimenticia, dice, a estos animales debéis tenerlos por inmundos. ¿Y por qué tenía que ser eso así? ¿Y por qué nosotros decimos así tan suelto el cuerpo estos inmundos? No, porque su función no es la alimentación humana. Su función es la preservación del medio ambiente. Nosotros sabemos la función de, particularmente, el cerdo que acá en Chile, y ahora que va a llegar al invierno va a ser tan consumido. Eso es, ¿no es cierto? Son animales carroñeros que limpian el medio ambiente para que no haya tantas mortandades como la están habiendo ahora. Y muchas cosas más. Muchas cosas más. Se supone, por ejemplo, que China comenzó esta famosa pandemia precisamente de haber empezado a consumir una especie animal que en la Biblia está considerada incorrecta, inmunda. Entonces, la palabra de Dios ha existido por siempre, los principios de Dios han existido por siempre. Y hay un versículo, hermano, el versículo que yo llamo que ya es como la consumación de la prueba de que el ordenamiento de Dios ha existido por siempre. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 26 de Génesis, en el verso 5, refiriéndose a Abraham, considerado el amigo de Dios, dice, y él dice, guardó estatutos, mandamientos y ley. Génesis 26:5, hablando de Abraham, hermano. Pero como si todavía no había sucedido la revelación en el monte Sinaí. Entonces, ahí está la prueba de que la ley de Dios ha existido por siempre y es un modo natural. Otra vez creo que lo hemos conversado, cuando una persona crea algo, inventa algún artículo, naturalmente, primero que todo, lo primero que nace en la mente del que crea algo es una ley. Yo voy a hacer esto para. Y como lo hice para, esta es la forma y estas son las funciones que debe cumplir. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito.
cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando le dice a su hijo, ¿no es cierto? Le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tenía un propósito. Y lo ven más atrás, más adelante en el capítulo 12, que hizo Dios al hombre, dice, a su imagen. No dice que lo haya hecho a la semejanza. Después, en 1 Juan, capítulo 3, el apóstol Juan aclara las cosas. Hijitos míos, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y la gente dice, no, si somos hechos imagen y semejanza. Si fuéramos imagen y semejanza, no pecaríamos, simplemente porque Dios no peca. Dios no peca. Y si somos semejantes a Él, no podemos pecar. Entonces se entiende que la semejanza es una particularidad que los hijos de Dios van a alcanzar en el futuro del tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Después viene, naturalmente, pasó el tiempo del diluvio, murió toda la humanidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó después del diluvio? La humanidad siguió pecando de la misma manera. Dios llamó a Abraham, lo separó, le prometió la simiente y ahí nació el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tuvo esta cosa, ¿no es cierto? Tal como se lo dijo, Dios se lo dijo a Abraham. Estas cosas van a pasar así. Ellos van a ser bien recibidos, van a trabajar bien. Eso estaba muy presente en el capítulo 15 de Génesis, ¿no es cierto? Pero al final, dice, van a ser oprimidos y fueron esclavizados. Y en esa esclavitud ellos volvieron a tener relaciones con Dios. Y de esa manera, ¿no es cierto?, Dios empezó a instruir a Moisés, ¿no es cierto? Y fue creciendo, fue tomando forma física, ¿no es cierto? La ley de Dios, cuando le plantea primero la necesidad del derramamiento de la sangre para liberarlo. Y ahí quedó escrito, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que en el primero de los meses del año, a los 14 días del mes, debían tomar un cordero y sacrificarlo. Un cordero que todo ya esas cosas son tan dice ya, tan habladas. Ese cordero representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino, ¿no es cierto? Y se sacrificó por la humanidad, y ahí empieza el tercer periodo de la ley, que es diferente al segundo, porque en el segundo había sacerdocio, había un tabernáculo, había sacrificios de animales, estaba la ley de la circuncisión, y dice la palabra de Dios que cuando habla el apóstol Pablo en la carta de Hebreo, en el capítulo 9, ¿no es cierto?, que esas cosas tenían un tiempo de duración. Y ya ha venido nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de ello concluye. ¿Por qué razón? Porque una vez sacrificado a nuestro Señor Jesucristo, obviamente nosotros no lo podíamos sacrificar todo el tiempo por nuestro pecado. De manera que si no teníamos un sacrificio a presentar por el pecado, definitivamente moríamos. Ese es el asunto, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros tenemos que entender que la ley opera de otra manera. ¿Sacerdote? Sí hay. Vosotros sois reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Templo, nosotros somos templos de Dios, del Espíritu. O sea, todas las cosas carnales pasaron a ser ahora espirituales. La circuncisión que identificaba a los hijos de Dios, ahora se constituyó en el bautismo. Esa es la circuncisión, así dice su palabra en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3 a los Colosenses. Es claro, esa es la circuncisión, estimados hermanos. Y nos proveyó de la gracia, que también está escrita en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, donde dice, ¿no es cierto?, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la bendición que Dios le entregó a la humanidad de haber pasado por alto todos nuestros pecados pasados. Pero de ahí para adelante tenemos una función que cumplir. Y eso es lo que la sociedad, estimados hermanos, tiene que entender, las iglesias tienen que entender. Dice que Cristo, cuando llegó Cristo, las cosas que eran, la ley de Dios quedaron clavadas en la cruz. Dice. Y Jesús dice, no, pensáis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. Yo no venía a abrogar, yo venía a cumplir lo que en mi parte de la ley corresponde, porque en mi parte de la ley decía que el Cordero de la Pascua era un símbolo de su persona. Y eso tenía que cumplirse definitivamente. Y Él lo cumplió, ¿no es cierto? Y indudablemente no anuló ninguna otra cosa, sino que todas esas cosas materiales pasaron a ser ahora presentaciones delante de Dios espirituales. Cuando habla de las oraciones y cuando habla de nuestros cánticos, ¿no es cierto? Habla de sacrificios de labios en las cartas de Pedro,
que presentemos delante de Dios. Entonces, nada hay nuevo, sino todo ha sido transformado, estimados hermanos. Y es importante que nosotros entendamos estas cosas para entender la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos en esto. Ahora no podemos decir que la gran cantidad, más de 2.000 millones, 2.400 y tantos millones de cristianos en el mundo, que estamos orando por la salud, por la pandemia, por no tener estas cosas encima de nosotros, no hay una respuesta, estimados hermanos. O sea, vamos a decir, respuestas hay, pero no hay una respuesta de los 2.400 millones de cristianos del mundo. No. Entonces, estas cosas, hermanos, deben llamarnos a nosotros a que tengamos, la voluntad de tratar de entender lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, ¿no? Volviendo al tema en el orden que lo llevamos, dice la citación de la vida de Abraham, dice: Abraham moraba en Mamre. Es otro ejemplo ilustrativo que nuevamente hay que fijarse en algunos detalles que se encuentran en el capítulo 15 de Génesis, del versículo 1 al 8, respecto a estos sucesos. Ahí se señala, ¿no es cierto?, que aparece Dios a Abraham y que le hace la promesa del nacimiento de Isaac, donde vendría Israel, dice. Esto para el patriarca tan ansiado y tan imposible de asimilar que pudiera acontecer, y le pide a Dios una señal para que él pudiera entender que sería real en el tiempo, a pesar de la incapacidad fisiológica que aún a la altura de la edad de ellos les afectaba. Entonces Dios le dice a Abraham que le presente un sacrificio, un becerro, junto a una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Debemos recordar que aquí la ley de Moisés no existía. El versículo 10 del capítulo señala que Abraham preparó, el capítulo 10 de Génesis, el versículo 10 del capítulo 15, que Abraham preparó todo lo que Dios le pidió, partiendo, dice, cada animal y poniendo una mitad frente a otra. ¿Por qué lo hizo así? No recibió él una orden de Dios, hazlo de esta manera. No, él lo mató, partió los animales, ¿no es cierto? Lo puso una mitad de frente a la otra. Sin embargo, dice, no partió las aves del sacrificio. ¿Por qué obró Abraham de esta manera? Sin lugar a dudas, él conocía la ley de Dios, aun cuando todavía está a más de 400 años de la data de la ley en el monte Sinaí. Pero al leer hoy, en el primer capítulo del libro de Levítico, se lee de qué forma se debían sacrificar, ¿no es cierto?, las aves. Y ahí dice que cuando se sacrificaba una ave, no se debía partir, simplemente se desangraba y nada más. Entonces, en estas cosas nosotros tenemos que conocer, estimados hermanos, que la religión siempre ha existido y siempre ha tenido una forma. No nació con Moisés. Moisés fue un continuador, ¿no es cierto? Como Jesús fue un continuador. Abraham fue un continuador de los primeros padres. Entonces, esa es la verdadera religión. Ahora, ¿puede estar esa religión vigente en el mundo hoy? Absolutamente no es notoria. No, pero yo digo que la religión, estimados hermanos, ahora sí que va a tener que ser un actor principal de la vida de la humanidad en estos días, estimados hermanos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando Dios le dijo a Israel, esto tan repetido de nosotros, y vosotros sois la luz del mundo, le está diciendo eso, que nosotros vamos a tener un lugar prominente. La iglesia de Dios va a tener un lugar prominente. Pero ahora, estimados hermanos, bien que hayan tantas iglesias y bien que haya tantos nombres de iglesia, ¿es cierto? 500, 600 denominaciones se conocen en el mundo porque ya están inscritas en sus debidos países, se reconocen muchas de ellas internacionalmente, ¿no es cierto? Con el mismo Dios, todas, porque hablan del Padre, del Hijo de Dios, hablan del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, la misma religión, hablan de la Biblia, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la Biblia, todos tenemos la Biblia. Pero ¿por qué no hacemos las cosas así? Cuando ustedes ven, por ejemplo, uno de los pasajes tan hermosos y tan tremendamente conmemoradores, a ver cómo se dice,
que a uno lo emociona. El capítulo 17 del libro de Juan, cuando el Señor Jesús le ora a su Padre, le dice: Padre, no te pido por esto, sino por los que han de venir después de esto. Está hablando por tu iglesia presente, está orando porque Él se iba. No te pido solamente por esto, sino que por los que han de venir, por la palabra de esto. Te pido para que ellos sean una cosa, Padre, como yo en ti y tú en mí somos una cosa, estos también sean una cosa. Pero somos verdaderamente una cosa, hermano. Si uno guarda en el domingo y otros guardan el sábado y otros no guardan ningún día como los testigos de Jehová, ¿somos verdaderamente una cosa? No somos una cosa, estimados hermanos, ¿no? Pero no tenemos la misma Biblia. No tenemos la misma Biblia. Y eso es lo que la gente nos habla hoy. La Biblia está absolutamente adulterada a partir del tiempo de los fariseos, ¿no es cierto? Cuando empezaron a hablar ellos de una forma diferente de Biblia, donde ellos sacaban conclusiones, qué significaba tal pasaje, y escribieron un libro, y tantos libros escribieron ellos, estimados hermanos, y seguían por eso, cuando le decían a la gente que no podía andar más de 1000 metros el día sábado, ¿no es cierto? Que los discípulos no podían comer sin lavarse las manos, tantas cosas que inventaron, hermanos. Por eso, cuando les habla nuestro Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el honesto, y de olvidarse lo principal de la ley, que es juicio. ¿Qué es el juicio? La inteligencia para comprender la palabra de Dios. La misericordia. ¿Qué significa esto? No ser mentirosos, hermano. Porque los grandes líderes, los grandes predicadores, no quieren hablar de esto que está escrito en la Biblia, entonces mienten, no tienen misericordia, porque a ellos lo único que les importa es que les llegue plata a sus alcancías para poder tener la vida regalada que se dan. Ojalá pudieran abrir ustedes, por ejemplo, internet y ver los grandes dirigentes pentecostales mundiales, hermano, en los palacios que viven con 2 aviones, hermano, con lugares si está bien que lo tengan, pero prediquen la verdad. Y si predicaran la verdad, todos le cooperaríamos y podrían vivir mejor todavía. Pero prediquen la verdad, lo que está escrito aquí. ¿Cómo es posible que iglesias que aceptan el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que aceptan el Espíritu Santo y no guardan la verdad de Dios, cuando la Biblia dice muy claro: si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo enviaré a vosotros el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, ¿no es cierto?, y el cual os guiará a toda verdad y justicia. Pero si nosotros no amamos los mandamientos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No sé lo que yo digo. ¿Cuántas cosas pudiéramos hablar, estimados hermanos? Pero es interesante que estudiemos la religión. Usted, esto no es tan, ya estamos en este siglo, yo diría, en algunos aspectos, siglo de las luces. Porque usted puede meterse a internet y empezar a leer cómo fue la historia de la religión desde el principio del mundo, la religión desde la perspectiva de la Sagrada Escritura. Y se van a dar cuenta, estimados hermanos, que eso no es nada. Pero si cuando ustedes ven, por ejemplo, ¿en qué varió la iglesia del aposento alto de la iglesia del segundo periodo? Lo único que varió fue lo que dijo Dios, que los sacrificios quedaron clavados en la cruz, porque Dios, el Hijo de Dios, presentó un sacrificio mejor y superior, y no habrá nunca más un sacrificio que pueda igualar al sacrificio sacro. Entonces, esas son las cosas que varió, pero sus leyes siguen siendo las mismas, su forma y el propósito de Dios para nuestra vida va a seguir siendo la misma, hermano. Y estas cosas que vemos ahora, como fue esa sedición, hermano, donde la sociedad entera se levantó contra sus dirigentes, y esta gran plaga, y muchas cosas que van a venir a continuación, hermano, porque viene el hambre, porque viene la guerra, porque viene tanta maldad, hermano, tanta enfermedad, y nosotros no conocemos nada todavía. ¿Sí? Acá en Occidente no se tiene una conciencia, de que millones de niños mueren en África que no conocen la verdad. Nosotros lo oímos, pero está aquí en el oído, no está aquí en la mente y en el corazón, no está, no la sentimos, porque si no tendríamos que salir disparados a todo el mundo y no estaríamos aquí predicando escondidos.
Tenemos que salir a predicar la verdad, pero no la verdad que inventó Constantino y que la afirmó la Iglesia Católica Apostólica Romana. La verdad que está en la Sagrada Escritura, hermano. Por favor, que el mundo evangélico salga por fin, ¿no es cierto?, del dominio de la Iglesia Católica y vean lo importante que es servir a Dios. Y ahí se producirá derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia. Y ahí habrá sanidad y habrá bendición. Pero no nos equivoquemos ahora, porque Satanás también tiene poder para sanar a los enfermos. Satanás hará llover fuego del cielo para engañarnos a nosotros, si es posible. Por eso es que es importante que conozcamos la verdad, y la verdad nos hará libre del terror que viene ahora para la humanidad en los últimos días del fin del mundo. El Dios de paz les bendiga. Bien, queridos hermanos y televidentes en casa, después de haber escuchado esta pausa musical, es importante reflexionar acerca de lo que nos mencionaba nuestro pastor hoy en día, saber y conocer la iglesia desde su principio y entender todo lo que vivimos ahora desde las instituciones religiosas, pasar por los mandamientos de Dios, ha sido algo que sin duda nos debe hacer reflexionar acerca de muchos de nuestros principios. La semana pasada se está celebrando la Semana Santa, cosa que en la Biblia no aparece. Entonces son preguntas que nosotros debemos siempre hacernos para poder reflexionar acerca de toda la palabra de Dios y de todo lo que la Biblia dice, no lo que nosotros podemos decir, sino la Biblia. Así que vamos a empezar a poder despedir el programa de hoy. Le voy a pedir a nuestro pastor que se pueda despedir de toda la comunidad. Bien, estimados hermanos, espero que no se cansen de oír estas cosas. Nosotros somos ya no somos dueños de la verdad. Cualquiera puede alcanzar la verdad, y si nosotros estamos torciendo la verdad de Dios, aquí estamos para escucharlos a ustedes. Nosotros no nos creemos, estimados hermanos, que seamos
la única iglesia de Dios en el mundo. Lo que creemos que estamos tratando de hacer lo que dice la Biblia. Entonces, Dios pueda bendecirles a ustedes en el sentido de que los conocimientos que ustedes tienen también nos puedan entregar a nosotros y compartirlos con nosotros y compararnos con las cosas que nosotros conocemos. Y si estamos mal, indudablemente que no tenemos ningún reparo, hermanos, en confesarlo públicamente y el camino a la verdad, porque esto no es la vergüenza que yo paso por estar equivocado, porque no podemos avergonzar de equivocarnos, porque somos humanos, sino que debemos manifestar felicidad cuando Dios lo dice por donde debemos ir. El Señor de paz bendiga sus corazones y su mente y nos pueda saber que en otra ocasión ustedes van a volver a estar con nosotros. Que el Señor de paz los bendiga. Amén. www.idnb.cl, la página web de la iglesia, donde podemos encontrar todos los estudios de lo que hemos hablado acá y todo lo que viene en el futuro y más aún todo lo que está pasando en nuestra sociedad, queridos oyentes y hermanos. Así también, Iglesia del Siglo XXI, @gmail.com es la dirección del correo electrónico donde podemos también escribir a la iglesia y salir de todas, a lo mejor, las dudas que usted puede estar generando en este programa. Lo invitamos para la próxima semana para que lo acompañe. Hemos pasado un buen momento juntos y en la esperanza de que podamos pasar todos una buena semana. Que el Dios de paz les bendiga y nos juntamos en una nueva oportunidad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.